Hermanos, llegamos a la exposición de la palabra y el título del sermón se llama Peregrinos en la misión de Dios. Todo seguidor de Jesús es un peregrino. Esta es una imagen muy preciosa que realmente es bíblica y es muy práctica. Peregrinos porque vamos de viaje. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí. Pero este viaje implica movimiento. No, ser peregrinos no quiere decir de estar en una sala de espera como en un autobús hasta que venga el autobús que nos lleva al cielo y estar ahí esperando sentados. No, este viaje, este ser peregrino implica movimiento, implica acción, implica paradas, implica salidas. Inclusive se requiere un espíritu aventurero para estar caminando con el Señor en este viaje de ser peregrino. Significa también que habrá desvíos, demoras y caminos que van hacia lo desconocido. Todo eso implica el ser un peregrino en la misión de Dios. Y podemos hablar de que Dios llamó a Abraham. Fíjate bien, Dios llamó a Abraham a un viaje de 75 años. Tremendo. Dios llamó a Moisés cuando él tenía 80 años. Dios llamó a los israelitas a salir de Egipto en un viaje de 40 años. Todo esto habla de viaje, habla de ser peregrinos, habla de movimiento, habla de acción. Dios llamó a David de una zona de confort, de estar pastoreando las ovejas de su papá, para matar a un gigante. Dios llamó a Jeremías también a realizar un trabajo de predicación de 40 a 50 años hacia un pueblo que era terco y obstinado. Qué tragedia en realidad tener a un predicador como a Jeremías y ser un pueblo rebelde. Jesús llamó a sus discípulos a un viaje donde iban a ser transformados. Uno de ellos, Judas, no le creyó. Se desilusionó de Jesús. No le cuajó, no le gustó el plan de Jesús. Es más, le ofendió y desperdició la más grande oportunidad de su vida. Mis hermanos y mis hermanas, mis amigos, no desaprovechemos la oportunidad que Dios nos da de ser peregrinos en esta tierra, cumpliendo la misión de Dios. Así que vamos a ver dos puntos, voy a decirlos. En primer lugar, vamos a ver la misión en el Antiguo Testamento, vamos a hablar de eso, y la misión en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es un libro que nos habla sobre misión. Así que esto es lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde de hoy. La misión en el Antiguo Testamento. Una pregunta. ¿Es necesario considerar al Antiguo Testamento como punto de partida en la búsqueda de un entendimiento del concepto de misión? Esa es una pregunta seria. Mis hermanos, para la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, no debe de existir un Nuevo Testamento divorciado del Antiguo Testamento. Muchas personas a veces escuchamos que dicen, nosotros somos novotestamentarios. Y como que dicen, el Antiguo Testamento nada tiene que ver. Inclusive se escucha aburrido, es bien difícil, y eso es culpa de muchos de nosotros los que predicamos, porque no lo explicamos desde su historia, desde su contexto de su historia, su contexto cultural. Y es difícil, pero no debemos divorciar jamás del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. La misión, si nosotros hablamos de misión y hemos estado hablando de misión, si nos aferramos a una interpretación tradicional de misión, de la misión es alguien de enviarlo a tal país o enviarlo a tal lugar y que vaya y que comparta. Si tenemos esa interpretación nada más, en realidad nos va a crear muchos problemas porque
no lo enfatiza ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. Hay que matizar, pero no es la perspectiva que habla de misión. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, mis hermanas, no hay indicación alguna de que algún creyente, algún judío del antiguo pacto, fuera enviado por Dios a cruzar las fronteras geográficas o religiosas o sociales con el fin de alcanzar a personas para la fe en Yahvé, como se llamaba. Ni siquiera, si tú piensas en el libro de Jonás a lo mejor, pero ni siquiera Jonás tiene relación alguna con el sentido de misión, en el sentido normal de la palabra, desde la perspectiva de la misión global. El profeta Jonás es enviado a Nínive, pero no va a predicar un mensaje de salvación, no, y no va hacia los creyentes, hacia los no creyentes, sino que va a anunciar su ruina. Imagínate tener un evangelista, un misionero que vaya a anunciar la ruina, creo que no sería muy saludable. A Jonás tampoco le interesa la salvación de la ciudad. Es más, él quiere verla destrozada. Después vamos a regresar a ese pasaje de Jonás porque nos va a ayudar a entender algunas cosas muy interesantes acerca de la misión de Dios y cómo el pueblo de Dios es peregrino en la misión de Dios. Así que, mis hermanos, en el Antiguo Testamento es fundamental entender este concepto de misión para poder captar la idea, cómo se expresa en el Nuevo Testamento. Y vamos a mencionar 3 premisas, 3 señales, 3 características de esta misión de Dios. Primero, en primer lugar, Dios es el Dios de la historia. La esencia de la fe del pueblo de Israel está firmemente arraigada en que Dios lo ha salvado de los antepasados de la esclavitud de Egipto. Ahora, yo quiero que en cada premisa, en cada señal, tú puedas identificar qué cosas tenemos muy parecidas con la iglesia en relación al pueblo de Israel, en relación al carácter de Dios con el pueblo de Israel, en su relación con el pueblo de Israel. Yo quiero que tú observes qué cosas se nos parecen mucho entre Dios, entre Jesucristo y la relación con la iglesia. Así que digo, en primer lugar, Dios es el Dios de la historia. El pueblo de Israel sabe que Dios le ha guiado por el desierto, sabe que lo ha establecido en la tierra de Canaán y sabe que solamente existe como pueblo porque Dios ha intervenido. La iglesia solamente existe como iglesia porque Dios ha intervenido. Para los vecinos religiosos del pueblo de Israel, representaban ellos o entendían a Dios o a sus dioses en un sentido de naturaleza, en un sentido de lugares especiales para rendir culto a Baal o a otros dioses, hasta a otras deidades que no eran el Dios verdadero. Para Israel, en cambio, el escenario de Dios es precisamente la historia de su pueblo, la historia de Israel. El enfoque es lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, cómo Dios le llamó desde Abraham, cómo Dios hizo su pueblo, sus familias, sus tribus, cómo Dios está haciendo todavía en ese tiempo en el Antiguo Testamento, cómo estaba haciendo entrada el Señor. Y también cómo Él en un futuro, Él va a estar trabajando con el pueblo de Israel. En este sentido, Dios para Israel es el Dios que actúa. Para nosotros como iglesias, Dios sigue trabajando en nosotros. Dios sigue haciendo su obra en nosotros. Dios sigue sorprendiéndonos. Dios hizo, Dios hace y Dios hará. Checa estas similitudes entre la iglesia, la actitud de la iglesia y la relación de Dios con la iglesia. Pero en segundo lugar, este Dios de la historia es también el Dios de la promesa. Dios se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios siempre está actuando en la historia, en las familias. Y precisamente por esta razón,
Siempre será un Dios, el Dios del futuro, el Dios de lo que viene, el Dios escatológico, el Dios que hará en un futuro, que Él ha prometido. Para la iglesia, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Jesús ha prometido regresar por segunda vez. Jesús ha prometido que Él reinará. Eso, nosotros tenemos promesas también. Las fiestas que celebraban los judíos, eran esas fiestas en torno a eventos históricos. Las celebraciones en este sentido se convertían en celebraciones de la misma historia del pueblo de Israel. Más allá de ser un simple recordatorio, son celebraciones anticipadas de que Dios va a actuar en el futuro, de que Dios va a cumplir sus promesas y que Dios va a salvar. Eso es lo que las premisas que estamos viendo estas características de la misión de Dios para poder entender la misión de Dios en el Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, mis hermanos, este Dios que se ha revelado en la historia, que es el Dios del futuro, es el mismo que ha elegido a Israel. Y aquí nos lleva a un asunto muy serio. El propósito de la elección debe de ser el servirle, el adorarle, debe de ser que el adorar al Señor. Si un israelita, si el pueblo de Israel no le servía, no le adoraba, en realidad su elección carece de significado. La iglesia, Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado y nos ha llamado para estar en su misión. Si no si no abrazamos la misión de Dios, entonces nuestro llamado no tiene significado. No va a haber razón de ser por qué nos llamó el Señor. A veces tenemos la idea como pueblo evangélico que Dios, su llamado es para salvación de nuestra alma. Y es verdad, nuestra salvación de nuestra alma. Pero no solamente nuestra alma, todo nuestro ser. Y todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, todo nos salva. Pero para propósitos, para poder hacer la obra, la misión de Dios. Le incumbe a Israel, en este sentido, viendo desde el Antiguo Testamento, servir al prójimo marginado, al huérfano, a la viuda, al pobre y al extranjero. Eso era el llamado de los profetas al pueblo de Israel, a la justicia. Era: al huérfano debes de ayudarle, a la viuda cuida a la viuda, al pobre, al extranjero. Tú fuiste extranjero, Israel. Una de las misiones es cumplir todo eso. Cada vez que el pueblo de Israel renovaba su pacto con Dios, porque era un ciclo de me vuelvo otra vez a arrepentirme, otra vez vuelvo a rechazar al Señor, otra vez el Señor manda su disciplina, otra vez me arrepiento. Era un ciclo. Si tú lees el Antiguo Testamento vas a ver muy marcado este ciclo. Pero Israel reconoce que esta renovación, su obligación es cuidar a las víctimas de la sociedad. Y en el Nuevo Testamento, Lucas, desde la perspectiva de Lucas, la misión de Dios es esto: es libertad a los cautivos, es salvar al pobre, ayudar al pobre, al marginado, es a cumplir el año favorable del Señor. Cuando estudiemos ese pasaje ya de Lucas, un poquito más a profundidad vamos a estar observando eso. Así que, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento se ve evidente que Dios también se compadece de las naciones. Dios se compadece de todas las personas. Por un lado, Israel entendía que estas naciones eran enemigas, eran rivales del pueblo de Israel. Pero por otro lado, Dios mismo las introduce en el panorama
de Israel. O sea, en la agenda de Israel, las naciones tienen su lugar. Y esto lo podemos ver y lo podemos observar en la historia de Abraham. Lo ilustra esto. Tan pronto como querían ellos hacer, aquella gente quería hacer la torre de Babel, y que podemos ver ahí sus maquinaciones que no eran correctas, que Dios los dispersó. Lo que Babel no pudo lograr, parece que en Abraham, y así es, se garantiza que en Abraham se va a lograr. ¿Qué es lo que se va a lograr? Es ser bendición a todas las naciones. Dios le interesa las naciones, las etnias, los pueblos, las personas. Israel la miraba como enemigos, como rivales. Y tenían sus argumentos para pensar así. Así que el Dios de Israel es creador de todo, mis hermanos. Es Señor de todo el mundo. Por esta razón, Israel solo puede entender su propósito dentro de la historia hacia las historias de las naciones. Él tenía que compartir, él tenía que ser bendición para las naciones. Era parte de su misión, parte del propósito de ser un pueblo para el Señor. Y aquí es donde entra en escena, mis hermanos, el juicio y la misericordia que Dios derrama por igual, tanto a Israel como a las demás naciones. Y tenemos que observar esto, porque al observar un panorama general del Antiguo Testamento, el comportamiento de Israel, el comportamiento de Dios hacia Israel y hacia las demás naciones, podemos entender mejor la misión de Dios. Y tenemos a dos personajes. El primero es a Jonás, el profeta Jonás, que ya hablamos hace ratito de él. Y Jonás simboliza al pueblo de Israel, aquel que se ha pervertido y que su elección, el que Dios lo escogió, se convirtió en orgullo, en un privilegio para ellos, solamente para ellos. Y si tú lees la historia de Jonás, vas a observar Jonás, la actitud de Jonás. Él no quiere saber nada de los ninivitas, no quiere ir, porque él en el fondo sabe que estos ninivitas si se convierten, Dios los va a salvar. Y él no quiere que los salve, porque Dios va a utilizar de instrumento a los ninivitas, ¿sí?, para castigar a este pueblo, a su pueblo Israel, que es orgulloso y que no está cumpliendo su misión. Así que Dios lo envía a los ninivitas para que él pueda observar cómo una persona que no conoce a Dios puede convertirse con una predicación casi de juicio. Su libro de Jonás no pretende alcanzar ni convertir a los gentiles. El objetivo de Jonás es que este pueblo se ha destruido. En contraste, vemos la actitud de Dios. En contraste, Dios es generoso. En cambio, Jonás, que simboliza a Israel, él piensa en su propio pueblo con orgullo, con soberbia. Mis hermanos, que no nos pase así. Que no nos pase que como iglesia tengamos una actitud soberbia, orgullosa, y no cumplamos el propósito de Dios. Ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, proclamar a las bienaventuranzas, proclamar este mensaje de salvación al pobre, al marginado. Tenemos que hacer, es nuestro propósito. Por eso el Señor nos salvó. No solamente para salvar nuestra alma y estar esperando en una sala de espera de celestial donde venga el autobús o el avión celestial para llevarnos al cielo. No, nos dejó aquí con un propósito. El otro personaje del Antiguo Testamento, aparte de Jonás, es Isaías. Isaías usa una metáfora muy conocida para el pueblo judío. Para nosotros es un poquito difícil de captar, pero usa una metáfora del siervo sufriente para presentar a Israel que ha recibido ya juicio
ira de parte del Señor, y que ahora en medio de esta debilidad, en medio de esta humillación de Israel, llega a ser testigo de que Dios sale victorioso, y cómo las naciones se acercan a Israel y le confiesan como Señor. Para esto voy a leer un texto que se encuentra en Isaías capítulo 49 del versículo 5 al versículo 7. Y quiero que me acompañes, por favor. Dice: Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado será en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También, ojo con este versículo, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿A qué te figura este versículo? A la gran comisión, hasta lo último de la tierra. Y la iglesia, el pueblo evangélico, es luz en medio de este pueblo, en medio de esta sociedad. Sigo con la lectura. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Podemos ver en este texto de Isaías, inclusive algunos le llaman a Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento, porque está hablando de que el pueblo de Israel tenía que ser luz a las naciones, tenía que ser bendición a las naciones, tenía que hablar de la salvación hasta los postreros de la tierra. Mis hermanos, la compasión de Dios, de Yahvé, así como menciona a los israelitas, no solamente se extiende a Israel, sino que cruza las fronteras de Israel. Queda claro, mi hermano y mi hermana, mi amigo, que Dios está preocupado por las naciones como por Israel. Haciendo una similitud, Dios está preocupado por este mundo y Dios también se ocupa de la iglesia. Y la iglesia tiene que cumplir los propósitos de Dios, la misión de Dios. Id y haced discípulos. Id y predicar a toda criatura. Eso es a lo que Dios nos haya llamado. Si queremos que Jesucristo esté al centro de la iglesia, y específicamente de la iglesia evangélica, los peregrinos, tenemos que ver cómo lo hizo Jesús. Jesús es Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo ve a las naciones Dios? Mis hermanos, sobre la base de la fe de Israel, Israel puede llegar a dos conclusiones fundamentales. Y estas dos conclusiones, la primera es: si el Dios verdadero se ha revelado a Israel, puede ser hallado únicamente en Israel. Y esta conclusión, Israel se aísla, se hace a un lado, y la exclusión de Israel del resto de la humanidad se ve. Ese es por un lado. Pero por otro lado, dado que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, también es el Dios del mundo entero. Aquí se sugiere, se da una apertura y la posibilidad de extenderse a las demás naciones, de proclamar, de hablar, de ser luz a las naciones. Sin embargo, tristemente, Israel no va a salir a las naciones. Tampoco va a llamar a las naciones a la fe en Jehová. Si vienen las naciones a la fe judía, es porque Dios las trae.
Por tanto, mis hermanos, una conclusión, algo serio y obsérvalo bien. Si hay un misionero en el Antiguo Testamento, el misionero es Dios mismo, no Israel. Su obra atrae a las naciones hacia Jerusalén para que lo adoren allí junto con su pueblo de su pacto, que Él llamó, que Él rescató, que Él intervino en la historia, que Él prometió, que Él ha dado promesas. Pero Dios es el misionero en el Antiguo Testamento. Y algunas evidencias de esas, nada más, están en Isaías. Isaías, como lo dije hace rato, es como el evangelio del Antiguo Testamento. Isaías 42, del 6 al 7. Lo leo. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dime a qué texto te suena. Al texto que Jesús leyó en ese pasaje de Lucas cuando le dieron el libro a leer. Él da a conocer a Israel como luz para los gentiles. Otro texto, Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es un mensaje de salvación a todos los términos de la tierra, a todas las naciones, a todo pueblo, a toda cultura, a toda persona. Dios llama a las personas desde todos los confines de la tierra para que miren a Dios, al único Dios, y sean salvos. Eso nos recuerda a la gran comisión en Mateo. Sí, a Jesús se le ha dado toda potestad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si ves ahí el pensamiento de Dios a través de la Escritura, desde el Antiguo Testamento, la misión de Dios, alcanzar a las personas, salvarlas, rescatarlas, hacer un pueblo, un solo pueblo. Isaías 51:5 dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me espera los de las costas, y en mi brazo ponen su esperanza. Otro texto que nos habla acerca de la salvación hacia los pueblos. Así que, mis hermanos, hemos terminado el primer punto. El segundo punto es el Nuevo Testamento. Es un libro que nos habla sobre misión. Es un libro de misión. El desafío, mis hermanos, es hablar acerca de Jesús dentro de la comunidad de creyentes. Necesitamos poner al centro a Jesús y observar qué hace Jesús. El pueblo entero de Dios debe de estar centrado en Cristo Jesús. Los antiguos hermanos cristianos que han sido antes de nosotros en el pasado y los que van a estar en el presente, nuestros hijos, nuestros nietos que van a estar, deben de tener a Cristo como centro. El programa de Jesús debe de estar ahí en el centro. Su vida, su muerte, su resurrección. Esto, mis hermanos, en realidad es lo que nos distingue como iglesia. Y su misión es lo que nos hace relevantes en este mundo. Hay muchos grupos de personas que se juntan para ser mejores y no necesariamente son iglesias. Pero lo relevante de la iglesia es que nosotros tenemos una misión de proclamar el reino de Dios, de extender el reino de Dios, de algo realmente cósmico, más allá de este mundo, más allá de cualquier cultura. Eso es lo relevante como iglesia que debemos de tener. Debemos, mis hermanos, reflexionar sobre esta realidad. ¿Cuál es el significado de la misión de la iglesia?
y fijarnos en Jesús, porque nuestra misión como iglesia solamente se encuentra anclada en la persona y el ministerio de Jesús. Anclados en Jesús, podemos cumplir la misión de Dios. Algunos gentiles, durante el ministerio de Jesús, sirvieron como ejemplo para avergonzar, en cierta manera, al pueblo de Israel, o sea, a los judíos. Y vamos a poner algunos ejemplos. Uno es el centurión en Capernaum, de quien Jesús habló con mucha admiración. Te leo la historia, es muy interesante. En Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 10, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Acuérdate de Lucas, él viene a sanar. Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. El versículo 10, observa. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Creo que solamente 2 o 3 veces hay la frase, el término, que donde Jesús se maravilla. Pero es interesante ver esta historia. Ver esta historia de que la gente gentil, la gente que no era de Israel, tenía más fe, más confianza que el mismo pueblo de Israel. Y Jesús cumple la misión de Dios, que voy a ir y voy a sanarlo. Esa es la misión que tenía Jesús y que de alguna manera lo está empezando, lo está haciendo, lo está accionando. Otro ejemplo es la fe de una mujer cananea, también muy conocidas. Estoy dando algunos textos muy generales porque entiendo y quiero entender que tú conoces la Biblia, y si no, te invito a que leas la Escritura, la palabra del Señor. Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28. Dice así: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él, como lo compartimos el domingo pasado, antepasado, su énfasis era: vamos a la casa de Israel, vamos a la casa de Israel. Pero dice el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vino a sanar, vino a libertar, vino a dar libertad. Es la perspectiva de la misión desde Lucas. Él vino a eso. La iglesia debe usar el mismo modelo de Jesús. Debe de proclamar, debe de dar palabras de esperanza. No se debe de excluir a nadie. El pueblo de Israel excluía. Jesús no lo hizo. Ejemplo 3. Podemos observar
En este contexto, nos resulta o no nos resulta extraño que los gentiles sean los invitados especiales que suplen a este banquete escatológico que va a estar, estas bodas del Cordero, esta fiesta que va a estar en un futuro, donde van a venir gente de otro lado, gente que no es judía, sí, para sentarse en esta fiesta donde van a estar los hijos del reino, donde van a estar los escogidos, y algunos de aquellos judíos iban a estar echados fuera. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 8, versículo del 11 al 13. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Ves cómo Dios ha llamado desde el Antiguo Testamento a Abraham, Isaac, Jacob? Mas los hijos del reino, ¿sí?, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Podemos ver a un Jesús que entiende que la misión de Dios se va a extender y lo proclama más allá del pueblo de Israel. Y eso desde el Antiguo Testamento está. Esta misión de Dios es para toda criatura. Según el lenguaje de esta parábola, los invitados o los agasajados rechazaron la invitación con excusas increíbles, mis hermanos. Hay pasajes que nos dicen que es que compré unos bueyes y voy a ver cómo están. ¿Cómo van a comprar unos animales sin siquiera verlos antes, no? Otros es que compré unas tierras y voy a checar qué está. O sea, excusas que no tenían razón de ser. Estas personas terminan siendo solamente espectadores frente a la llegada de una multitud de gentiles que ellos van a tomar sus puestos. Mis hermanos, y esto no es por méritos, esto es porque ellos aceptaron el mensaje de salvación, la invitación a seguir a Jesucristo. Que la iglesia tome la decisión, el desafío de caminar como peregrinos en esta tierra, en la misión de Dios. Y este caminar y este peregrinar aquí en la tierra nos va a llevar a cosas, aventuras tremendas, preciosas, pero siempre caminando con la mano del Señor. Vamos a las conclusiones. Primera conclusión. Si hay un misionero en el Antiguo Testamento, el misionero es Dios mismo. Dios mismo. Él rescata a las personas, a los pueblos. Segunda conclusión. Debemos admitir que el mismo Jesús puso el fundamento para la misión a los gentiles. Algunos estudiosos decían que la misión era hasta que Jesucristo resucitó y que después de la resurrección en la gran comisión, hasta ahí el Señor habló de la misión. Pero podemos ver con estos pasajes, mis hermanos, que Jesús puso el fundamento de esta misión. Él viene a predicar, viene a salvar, viene a compartir las buenas nuevas. Eso es lo que Jesús hizo. Y tercera conclusión. Los inicios de la misión más primitiva de la iglesia cristiana los hizo Jesús. Aquí estamos frente al verdadero punto de partida de la misión de la iglesia. El comportamiento de Jesús mismo. Hermanos y hermanas, leamos los evangelios y veamos cómo se comporta Jesús, cómo actúa Jesús hacia las personas para poder proclamarles el mensaje del reino. Si alguien debe de recibir el calificativo de primer misionero en el Nuevo Testamento, la única opción es Jesús es el primer misionero en el Nuevo Testamento. La base fundamental de la misión cristiana primitiva se encuentra en que Jesús envía ahora a sus discípulos a hacer lo mismo. Mis hermanos, mis hermanas, somos peregrinos en la misión de Dios.
Dios nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha rescatado, pero con un propósito de seguir el plan redentor hacia las demás personas, de cumplir su misión. Dios nos ayude en esta tarea ardua. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu gran bondad al ver cómo tú trabajaste en el Antiguo Testamento y cómo lo hiciste en el Nuevo Testamento. Padre, podemos concluir, Dios, tú amas a este mundo. Amas a este mundo, amas a las naciones, amas a las personas. Y tú esperas que tu pueblo pueda amarlas también y pueda cumplir la misión. Dios envió a su Hijo. Su Hijo envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos envía a nosotros. Padre, permite que seamos todos misioneros. Misioneros desde esta perspectiva que hemos compartido. La gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén.